Capítulo 1. El encuentro. La mañana se vestía de neblina en el corazón de la sierra. El viento corría suave entre los árboles altos que custodiaban el pequeño pueblo como centinelas antiguos. Las campanas de la escuela rural repicaban con su sonido metálico, anunciando el inicio de clases. Era una escuela sencilla, con muros de adobe y techos de lámina, pero llena de vida y esperanza. Él, Santiago, caminaba con paso firme por el patio de tierra, alto, de tez morena y ojos oscuros como la noche, con una serenidad que parecía envolverlo todo. Apenas llevaba 2 años como profesor en esa escuela, pero ya se había ganado el respeto de los alumnos y la admiración de sus colegas por su paciencia, su voz calma y su sabiduría tranquila. Esa mañana, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. El director lo llamó a la oficina. Una nueva maestra se había incorporado al plantel. Santiago, curioso pero sin mostrar emoción en su rostro, caminó hasta la sala con la misma serenidad con la que solía enfrentar cada día. Y entonces la vio. Ella estaba de pie junto a la puerta, observando los alrededores, delgada, con una figura esculpida por la gracia y la elegancia natural. Su piel clara parecía absorber la luz matinal y sus ojos eran imposibles de describir con palabras humanas. Eran como 2 lagos profundos, donde brillaban los sueños y los misterios del universo. Su sonrisa, tímida pero genuina, tenía el poder de detener el tiempo. «Santiago», dijo el director con una sonrisa, «te presento a la maestra Julieta. A partir de hoy estará trabajando con nosotros en el grupo de tercero». Santiago extendió la mano con respeto. Julieta la tomó. Y en ese leve contacto hubo algo más que un saludo. Fue como si 2 almas que se conocían desde hace vidas se reconocieran por fin. «Un gusto», dijo él con voz firme pero suave. «El gusto es mío», respondió ella, apenas levantando la vista, pero dejando en su mirada una chispa que él no olvidaría jamás. Y así, sin fuegos artificiales ni promesas, comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino de 2 corazones. Capítulo 2. La amistad. Los días comenzaron a pasar con la suavidad de una brisa tibia. Julieta se adaptó rápidamente al ritmo de la escuela, a los juegos de los niños durante el recreo, al olor a tierra mojada por las lluvias de la sierra y a las voces sencillas de los campesinos que cada mañana dejaban a sus hijos en la entrada del plantel. Santiago y Julieta coincidían constantemente. Los lunes en el saludo a la bandera, en las reuniones de planeación, en los recesos compartidos con café y pan dulce, en la pequeña sala de maestros. A veces bastaban pocas palabras entre ellos. Otras veces, las conversaciones fluían con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Ella hablaba de su vida en la ciudad, de lo difícil que le había sido dejarla para aceptar una plaza rural, de sus estudios, sus gustos por la música tranquila y los libros de poesía. Él la escuchaba con atención, con una calma que la hacía sentirse segura, como si todo lo demás dejara de importar mientras hablaban. Poco a poco, Julieta comenzó a reír más. A veces, lo buscaba en la hora del almuerzo para preguntarle sobre los alumnos o para compartir alguna anécdota. Santiago, siempre atento, se limitaba a mirarla cuando ella no lo notaba. Sabía que algo estaba creciendo dentro de él, algo que iba más allá de una simple amistad. Una tarde, mientras organizaban juntos un festival escolar, Julieta tropezó con una caja de cartón repleta de decoraciones. Santiago la sostuvo antes de que cayera, sus manos rodeando sus brazos con suavidad. Por un instante, sus ojos se encontraron. Fue un momento breve pero intenso. Un silencio se instaló entre ambos y después una risa nerviosa rompió el hechizo. «Gracias», dijo ella retirándose un poco. «Para eso estamos los amigos, ¿no?», respondió él con una sonrisa leve. La palabra amigos quedó flotando en el aire como una hoja suspendida que no termina de caer. Ambos sabían que esa amistad que nacía tenía algo distinto, algo que no sabían cómo nombrar, pero que sentían con fuerza en lo más profundo. Ese fue el principio, una amistad sincera, cercana pero cargada de una tensión sutil, de palabras no dichas, de miradas que empezaban a decir más de lo que las bocas se atrevían. Capítulo 3. El beso fugaz. La noche del convivio llegó con un aire festivo que rompía con la rutina de la escuela. Era el cierre del semestre, y como ya era costumbre en esa comunidad rural,
Maestros, padres y algunos vecinos se reunían para compartir comida, música y baile bajo las estrellas. Una carpa improvisada, algunas guirnaldas de colores y un pequeño equipo de sonido prestado completaban el escenario. Santiago llegó temprano. Vestía su camisa azul clara, la que usaba en ocasiones especiales. Se mezclaba con los demás, siempre cordial, aunque su mirada buscaba con disimulo una presencia en particular. Y entonces entre la gente la vio llegar. Julieta. Llevaba un vestido sencillo, blanco que parecía hecho a medida para su figura esbelta. Su cabello suelto caía como cascada sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una luz especial bajo las lámparas colgantes. Al verla, Santiago sintió un nudo en el estómago. Por primera vez desde que la conoció, no parecía una maestra ni una compañera de trabajo. Parecía un sueño hecho carne. Durante la cena compartieron mesa. Reían, hablaban, brindaban con los demás. El ambiente era ligero. Los corazones estaban alegres. Luego vino el baile. Las parejas se formaban con torpeza y risas, mientras la música regional comenzaba a llenar la noche. En un momento, mientras una cumbia suave sonaba de fondo, Santiago se acercó a Julieta. ¿Bailamos? Ella dudó un segundo, pero luego asintió con una sonrisa. Bailaron con naturalidad, como si sus cuerpos supieran cómo moverse juntos. El alcohol, suave pero presente, aflojaba la timidez. La música era solo un murmullo. Lo importante era la cercanía, la forma en que ella posaba su mano en su hombro y él la guiaba con respeto pero con firmeza. Y de pronto ocurrió un apagón. La carpa quedó sumida en la oscuridad. Solo se escucharon algunas risas, gritos de sorpresa, alguien tropezando con una silla. En ese instante breve de penumbra, en medio de un giro, sus rostros quedaron frente a frente, tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Y entonces sucedió. Un beso, fugaz, apenas 2 segundos, un roce de labios que parecía no pertenecer a este mundo, pero fue real, tan real como el temblor en sus corazones. La luz regresó de pronto, y como un reflejo, Julieta se separó bruscamente. Su rostro se tiñó de sorpresa, o de miedo. Sin decir palabra, se giró y salió del lugar con pasos rápidos, desapareciendo entre la multitud antes de que Santiago pudiera siquiera reaccionar. Él se quedó quieto en medio de la pista, con el alma en los labios. No sabía qué había sentido ella, pero para él ese beso, por breve que fuera, acababa de marcar el inicio de algo irreversible. Capítulo 4. La seducción. Los días posteriores al convivio transcurrieron bajo un silencio extraño. Julieta evitaba el contacto visual. Su actitud había cambiado. Ya no se acercaba durante el recreo, no buscaba conversación, ni siquiera coincidía en los pasillos. Santiago, confundido, intentaba mantenerse sereno, pero dentro de él crecía una ansiedad que no podía ignorar. Aquel beso, aunque fugaz, lo había tocado en lo más profundo. No fue un error, no fue un impulso, fue un despertar. Una tarde, cuando el sol apenas comenzaba a ocultarse tras los cerros, Santiago decidió actuar. Caminó decidido hasta la pequeña casa donde se hospedaban los maestros. Era una construcción sencilla de 3 habitaciones separadas, donde vivía Julieta junto a otras 2 maestras. Tocó la puerta de su habitación con delicadeza. Ella tardó en abrir. Cuando lo hizo, lo miró con una mezcla de sorpresa y tensión. «Santiago, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo», dijo él con voz firme pero serena. «Solo un momento, si me lo permites». Ella dudó. Miró hacia los lados nerviosa. Finalmente, salió al pequeño pasillo y cerró la puerta tras de sí. «No debiste venir», susurró. «No puedo fingir que no pasó nada», respondió él. «Ese beso no fue un accidente». Julieta bajó la mirada. Respiró hondo. «Santiago, estoy comprometida. Tengo a alguien esperándome en la ciudad. No debía pasar, no debía sentir lo que sentí, lo que sentiste tú». El mundo pareció detenerse por un segundo. «¿Y tú qué sientes ahora?», preguntó él buscando sus ojos. Ella titubeó. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero en lugar de responder, retrocedió un paso. «No puedo», susurró con la voz quebrada. «No es correcto». «Entonces mírame a los ojos y dime que no sentiste nada», insistió Santiago dando un paso hacia ella. Pero Julieta negó con la cabeza, como si se estuviera protegiendo de sí misma. «Santiago, por favor, no me busques más». Y con esa frase, entró de nuevo a su cuarto y cerró la puerta suavemente. Santiago se quedó allí de pie,
sintiendo que algo grande acababa de comenzar. Aunque no supiera si sería un amor o una herida, en sus ojos no había rabia, solo una melancólica comprensión. La semilla ya había sido plantada, y aunque Julieta tratara de negarlo, él sabía que entre ellos, algo más fuerte que la razón había comenzado a crecer. Capítulo 5. La desaparición. El aire en la escuela había cambiado. Desde aquella conversación en el cuarto donde Julieta se hospedaba, Santiago la notó distinta. Ella sonreía solo de forma automática. Caminaba con la vista baja y evitaba a toda costa encontrarse a solas con él. Sus saludos eran breves, las palabras medidas, como si intentara esconder un incendio dentro del pecho. Santiago respetó su silencio, pero cada día le pesaba más verla y no poder hablarle, no tocar el tema, no mirarla sin sentir que la estaba perdiendo. Y entonces, un día simplemente ya no estuvo. Era lunes. El cielo estaba limpio y el canto de los zanates retumbaba sobre los árboles. Pero Julieta no llegó, tampoco a la hora del almuerzo, ni por la tarde. ¿Has visto a Julieta?, preguntó Santiago a una maestra. Ella frunció los labios y bajó la voz. Ayer en la tarde se fue. Empacó con prisa, dijo que debía marcharse. No quiso decir más. ¿Y no dejó algún mensaje? ¿Ni para mí? Nada. Solo se fue, Santiago. Santiago caminó hasta el cuarto donde ella dormía. Era pequeño, con paredes de adobe y una ventana que daba al campo. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la cama estaba vacía, perfectamente tendida. No había huellas, ni aromas, ni pertenencias, solo el eco de su ausencia. Entró con respeto, como si cruzara el umbral de un recuerdo. Se acercó a la ventana. Desde ahí podía verse el sendero por donde llegaban los niños y por donde Julieta había llegado aquella primera vez. El lugar que lo había cambiado todo. Apoyó las manos en el marco de madera. Cerró los ojos. La imaginó ahí, riendo, escribiendo en su cuaderno, hablándole de sus sueños, y sintió por primera vez en muchos años una herida real, un hueco. Esa noche, como tantas veces, Santiago no pudo dormir. Tomó su guitarra vieja, la misma que usaba para cantar con sus alumnos, y dejó que el alma le hablara a las cuerdas. Entre lágrimas secas y suspiros hondos, nació una canción. La escribió con tinta temblorosa, en su cuaderno más íntimo, y la tituló simplemente Tus ojos. Tus ojos, letra de Santiago. Tus ojos me han robado la mirada, y la miel de tus pupilas fueron la causa de este amor. Mi niña, me has robado toda el alma, me has robado todo, todo me flechaste el corazón. Hoy quiero confesar lo que estoy sintiendo, aquí dentro de mi pecho. Escucha, por favor. Tus ojos me llevaron sin permiso, a un mundo donde existes tú y yo, donde un beso detuvo el tiempo, y me quedé atrapado en tu voz. Terminó de escribirla al amanecer, con los ojos enrojecidos y la esperanza rendida. Cerró el cuaderno y lo guardó en la caja de madera donde solo ponía lo más sagrado. Allí, entre otras letras que hablaban de vida, campo y silencio, guardó por siempre la canción que nunca pensó mostrarle a nadie, solo a ella. Pero ella ya no estaba. Julieta se había ido, como un suspiro, como una promesa sin cumplir, sin despedirse, sin mirar atrás. Y Santiago, aunque siguió enseñando, sonriendo y viviendo, sabía que algo en él se había ido con ella, y que esa canción, Tus ojos, sería su forma de tenerla, aunque fuera solo en papel. Capítulo 6. El recuerdo imborrable. Pasaron los días, luego las semanas, y finalmente los meses. La rutina volvió a la escuela rural. Los niños jugando entre el polvo, los gallos cantando al amanecer, el aroma a frijoles y café al mediodía. Pero para Santiago nada era igual. Todo lo que había sido hogar ahora se sentía vacío, porque ella, Julieta, se había ido, pero no de su mente, ni de su alma. Seguía viéndola en el sendero cada vez que el viento agitaba las hojas. Seguía imaginando su risa cuando las niñas jugaban en corro. A veces creía escuchar su voz entre las aulas, como un susurro que le cruzaba por el oído cuando el silencio lo rodeaba. No había vuelto a escribir desde aquella madrugada en que compuso Tus ojos. Cada vez que abría el cuaderno, lo cerraba enseguida. Era demasiado. Esa canción era ella. Y volver a leerla era abrir la herida que no dejaba de sangrar. «¿Profesor Santiago?», preguntó una niña una mañana.
¿La maestra Julieta ya no va a volver? Él tragó saliva antes de responder. Sonrió con melancolía. No lo sé, pequeña. Pero si no vuelve, al menos la recordaremos con cariño, ¿verdad? La niña asintió y siguió jugando, sin comprender la profundidad de aquellas palabras. Por las noches, se sentaba frente a la ventana de su cuarto, con una taza de café tibio, mirando el cielo estrellado. Ahí donde antes encontraba consuelo, ahora solo sentía vacío. ¿Dónde estás, Julieta?, murmuraba al aire. ¿Pensarás en mí como yo en ti? El silencio era su única respuesta. A veces tomaba la guitarra y acariciaba las cuerdas sin tocar. A veces recorría el cuarto donde ella se hospedaba, buscando sin querer alguna huella olvidada, una nota escondida, un aroma en la almohada, pero no había nada, solo su ausencia que lo perseguía como sombra fiel. Fue entonces cuando comprendió que había algo peor que perder a alguien, y era no saber si alguna vez volvería a encontrarla. Ese beso, ese breve momento bajo la penumbra y la música, lo había marcado de una manera irreversible. No era un capricho, no era deseo, era amor. El más puro, el más confuso, el más prohibido. Y aunque la vida le gritaba que debía dejarla ir, su corazón se aferraba a su recuerdo como un náufrago a su último trozo de madera. Santiago siguió enseñando, escribiendo, viviendo. Pero ya no era el mismo. Desde que Julieta se fue, había una parte de él que se quedó suspendida, esperando. Porque hay mujeres que se van, y hay mujeres que se quedan para siempre, aunque ya no estén. Capítulo 7. La espera y la búsqueda. Pasaron los años. El aula cambió de color. Los niños crecieron. Algunos se fueron, otros llegaron. Pero el tiempo parecía haberse detenido dentro de Santiago. La vida seguía así. Las estaciones giraban. Las lluvias venían y se iban. Pero él seguía esperando. No tenía una dirección, ni una pista. Solo un nombre, Julieta. A veces lo escribía en los márgenes de su cuaderno, como si con eso pudiera invocar su presencia. Julieta. 4 sílabas que aún tenían el poder de estremecerlo. Cada año, el día de aquella fiesta en que se habían besado, Santiago se encerraba en su cuarto, encendía una vela, ponía música suave y sacaba su cuaderno de canciones, el mismo que llevaba guardado en una caja de madera junto a sus libros más queridos. Allí, entre las hojas amarillentas, estaban sus secretos, versos que nunca mostró a nadie, melodías que hablaban con la voz del alma. Y en una de esas noches, bajo la tenue luz y el susurro del viento, G escribió Beso Fugaz, inspirado en aquel instante robado entre sombras y música. Con el corazón latiendo fuerte, como si Julieta estuviera frente a él, escribió: Beso fugaz, no sé qué pasó esa mágica noche, cuando tu aliento se enredó con el mío, sin lugar a dudas caprichoso destino. Por un instante tus labios fueron míos, el beso perfecto que no había sentido. Beso fugaz que llenó mi mundo vacío. Un segundo fue suficiente para detener el tiempo y marcar mi destino. El beso fugaz que marcó mi historia, guardado en el secreto de mi memoria. Bailando en penumbras entre sombras, sin lugar a dudas gracias a ti, conocí la gloria. Quizá llegué tarde al mar del destino. No era mi mar y navegué en lo prohibido. Bailando abrazados fuimos más que amigos. No lo soñé, pero tú sabes lo sucedido. Cuando terminó de escribir, cerró los ojos. El silencio de la noche lo abrazó como una manta cálida y dolorosa. Guardó la canción junto a tus ojos y susurró al aire como si ella aún pudiera oírlo. Julieta, no sé si algún día volveré a verte, pero si sucede, estas canciones serán para ti. En los años que siguieron, Santiago no dejó de buscarla. Preguntó discretamente a colegas, revisó nombres en listas escolares antiguas y cuando llegaron los primeros teléfonos inteligentes a la comunidad, se atrevió a crear un perfil en redes sociales solo con la esperanza de encontrarla. Pero era como buscar una estrella fugaz en el firmamento. Había pasado, lo había marcado, pero parecía inalcanzable y sin embargo jamás perdió la fe. Porque cuando alguien te marca el alma, no necesitas más que un nombre y un recuerdo para sostener la esperanza. Capítulo 8. Otro destino. La vida, por cruel que parezca, no se detiene. El calendario sigue su marcha y el corazón, aunque herido, intenta adaptarse a los nuevos días, a las nuevas caras,
a los caminos que se cruzan sin aviso. Santiago, después de años de buscar a Julieta sin resultado, fue poco a poco bajando la mirada hacia su realidad. Era joven aún. Tenía apenas 25 años cuando conoció a Delia, una chica del mismo pueblo donde enseñaba. Delia era risueña, de mirada vivaz, y tenía un carácter fuerte que contrastaba con la serenidad de Santiago. A muchos les sorprendía verlos juntos, pero algo en esa relación alborotada parecía empujar a Santiago a olvidar, o al menos a intentarlo. Al principio todo fue novedad, juegos, descubrimiento. Delia parecía disfrutar de la compañía de Santiago, que él, aún con el alma dividida, intentaba dejarse llevar por el momento. «No sé qué viste en mí», le decía Delia, recostada bajo los mezquites al atardecer. «Pero no me sueltes tan fácil, ¿eh?» Él sonreía, con esa media sonrisa que decía más de lo que callaba. Pero por dentro, Julieta seguía presente. Con el tiempo, Delia comenzó a alejarse. Sus respuestas eran cortas, sus ojos ausentes. Hasta que una tarde, sin mucha explicación, le confesó que se había enamorado de alguien más, un ingeniero forastero, y se fue con él, un ingeniero que prometía aventuras y ciudades grandes. Y él se quedó, otra vez con las manos vacías. Fue entonces, en medio de su desánimo, que apareció Zaida, una vieja amiga, compañera docente de años. Ella sabía bien lo que Santiago había vivido, y una tarde, mientras conversaban después de una reunión escolar, soltó la frase que cambiaría el rumbo. «Santiago, quiero presentarte a alguien. Es amiga mía. Se llama Betty. También es maestra y trabaja en una comunidad cercana. Sé que te hará bien conocerla». «¿Conocerla?», preguntó él sin mucho entusiasmo. «No sé, Zaida. No estoy buscando a nadie. Justamente por eso. Porque no estás buscando. Solo déjate sorprender», aceptó, más por cariño a Zaida que por convicción. Se vieron por primera vez en una pequeña junta entre docentes de la zona. Betty era de sonrisa discreta y voz pausada. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido. Cuando lo saludó, Santiago notó en su mirada una profundidad serena, como si el mundo no la apurara. No hubo fuegos artificiales, no hubo música épica, solo una paz extraña. «Mucho gusto», dijo Betty extendiéndole la mano. «Zaida me ha hablado bien de ti. Dice que escribes canciones». «A veces, cuando la memoria duele, uno escribe para que no duela tanto». Ella sonrió, y en ese gesto, Santiago sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien lo entendía sin necesidad de saber su historia. Con los días compartieron charlas en pasillos, cafés en las tienditas del pueblo y largas caminatas luego de reuniones. Betty no preguntaba por su pasado, no lo presionaba, solo estaba, y eso era un alivio. Santiago encontró en ella algo distinto, tranquilidad. No era pasión como la que vivió con Julieta, ni intensidad como la que tuvo con Delia. Era más bien una orilla donde descansar después de tanto nadar a contracorriente. Aún así, en sus noches solitarias, abría su libreta vieja y releía las canciones que había escrito. «Tus ojos me han robado la mirada. La miel de tus pupilas fueron la causa de este amor». Las guardaba como quien guarda cartas sin remitente, porque por más que Betty le diera paz, Julieta seguía viva en su memoria. Capítulo 9. Una nueva historia y una chispa que no se apaga. Pasaron los años y el nombre de Julieta, aunque jamás fue olvidado, comenzó a esconderse detrás de la rutina, como esas melodías que uno guarda sin cantarlas, pero que aún resuenan cuando el silencio lo permite. Santiago dejó de buscar, no porque dejara de sentir, sino porque se rindió ante el misterio de su ausencia. Julieta se había esfumado de su vida sin dejar huella, como si hubiera sido un suspiro que el tiempo se llevó, y él, aún con el alma marcada por aquel beso fugaz, decidió volver a mirar al horizonte. Fue entonces que Betty llegó. No fue un amor de fuego repentino, sino uno que se fue encendiendo poco a poco, con la dulzura de lo sencillo. Zaida, amiga entrañable de Santiago, fue quien los presentó. Betty también era maestra, comprometida, alegre, con una mirada serena y una voz que daba calma. Se entendieron con facilidad, y sin que él se diera cuenta, ella empezó a ocupar espacios en su vida y en su corazón. Se enamoró de ella, de su paciencia, de sus palabras suaves,
de cómo sabía escuchar y de cómo lo miraba sin exigir explicaciones del pasado. Betty no pedía promesas, solo presencia, y Santiago decidió quedarse. El día que se casaron, Santiago tomó su mano con emoción genuina. Había dejado de buscar a Julieta, y ahora tenía frente a él a una mujer que le ofrecía paz, un amor real, limpio y lleno de ternura. Agradeció en silencio al destino por haberla encontrado. Cuando nació su primer hijo, todo cambió. Santiago lo sostuvo entre sus brazos con los ojos nublados. Era su primer hijo, su sangre, su historia nueva. Y en ese instante supo que había comenzado una etapa distinta. Y aunque su amor por Betty era sincero, en algún rincón de su alma seguía encendida aquella chispa suave, esa pequeña flama que se negaba a morir, como una luciérnaga en la penumbra. Julieta. Su nombre no se pronunciaba, pero de vez en cuando llegaba, silencioso, con el aroma de la nostalgia. En alguna canción, en algún sueño, en el murmullo del viento. Santiago lo aceptó. Amaba a Betty. Amaba su hogar, su hijo, su vida. Pero también sabía que hay amores que no se olvidan, porque no llegaron a terminarse. Solo se pausaron, y en medio de esa dualidad, prometió cuidar con todo su corazón la vida que había elegido. Porque a veces el amor no es borrar el pasado, es aprender a convivir con él, mientras se agradece cada instante del presente. Capítulo 10. El otro amor. Después de su partida repentina de aquella escuela rural, Julieta intentó cerrar el capítulo que había comenzado y no terminado con Santiago. Se obligó a pensar que lo que había sentido aquella noche, bajo la penumbra de un salón iluminado por corazones confundidos, fue solo una ilusión, un capricho del destino. Volvió a su ciudad, a su vida y a Juan. Juan siempre estuvo ahí, firme, constante, fiel. Había sido su novio antes de que Julieta se fuera a trabajar a aquella comunidad. Aunque ella había dudado tantas veces, Juan nunca se rindió. Su amor era paciente, de esos que no gritan, pero que insisten todos los días. Le llevaba flores sin razón, recordaba sus canciones favoritas, la llenaba de sorpresas dulces y la presentaba con todos con orgullo. La llamaba mi reina, mi niña, mi todo. Julieta, con el alma aún revuelta pero deseando estabilidad, se dejó querer. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a amar también. Amó su forma de mirar, su entrega total, su calidez. Amó su manera de hacerla reír hasta llorar. Amó sobre todo esa seguridad que Juan le daba, la promesa de una vida ordenada, de una casa propia, de una familia. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran unir sus vidas. La boda fue íntima, sencilla, pero llena de emoción. Julieta llevaba un vestido blanco de encaje ligero y una sonrisa tímida pero sincera. Juan no podía dejar de mirarla. Parecía no creer que al fin ella había dicho sí. Los primeros meses fueron de miel, de despertar tomados de la mano, de tardes de películas, de cenas improvisadas y caricias al caer la noche. Poco después llegó la noticia que selló su destino. Un bebé venía en camino. Julieta sintió que la vida la estaba bendiciendo. Lloró de emoción. Tembló al escuchar el latido por primera vez. Y desde entonces, todo giró en torno a ese pequeño ser que crecía dentro de ella. Decidió dejar de trabajar. Puso en pausa sus estudios y sus sueños personales, convencida de que su nueva misión era entregarse por completo a su hijo y a su esposo, convertirse en el corazón del hogar. Juan, emocionado, no escatimaba en atenciones. La cuidaba, la mimaba, le hablaba a su vientre cada noche como si ya fuera papá. La trataba como una joya que debía protegerse. Y así, mientras Santiago seguía escribiendo canciones desde la ausencia, Julieta vivía un amor real, lleno de esperanza y de futuro. Uno que nacía desde la decisión de quedarse, de construir, de ser familia. Aquel fue, sin duda, uno de los momentos más felices de su vida. Capítulo 11. La búsqueda en redes sociales. La brisa del amanecer entraba por las ventanas de la pequeña casa donde vivían Santiago, Betty y su pequeño hijo. El canto de los gallos despertaba al pueblo, mientras el aroma del café se esparcía por la cocina. ¿Y si es niña?, preguntó Betty con una sonrisa soñadora, acariciándose el vientre apenas abultado. Santiago la miró con dulzura, asintió en silencio y se acercó a darle un beso en la frente.
Lo importante es que venga con salud. Aunque yo ya me imagino a una niña con los ojos tuyos, dijo rodeándola con los brazos. Parecía feliz, y lo era en gran medida. Su hogar era cálido, su hijo lo adoraba, y Betty era una mujer buena, trabajadora, paciente. Compartían la vida y también el trabajo. Ambos daban clases en la misma escuela, en aquella zona rural que se había vuelto su refugio y su rutina. Pero al caer la noche, cuando el mundo se apagaba y solo quedaban los grillos y el zumbido tenue de la computadora, Santiago regresaba a un rincón de su alma que nunca pudo cerrar. Se sentaba frente a la pantalla, abría su red social y comenzaba la búsqueda. Julieta. Ese nombre seguía latiendo en su memoria como un eco de algo que no terminó. Tenía vagos recuerdos de sus apellidos, uno materno y otro paterno, pero no sabía con certeza cuál iba primero, cuál había escuchado bien y cuál había imaginado. Era como buscar una aguja en un pajar digital. Tecleaba una combinación. Julieta Cruz González nada. Julieta González. Miles. Julieta G. Demasiadas. Revisaba perfiles uno a uno. Miraba fotos borrosas, nombres repetidos, lugares que no coincidían. En cada intento, su corazón latía con ansiedad esperando una señal. A veces encontraba una silueta parecida, una sonrisa familiar, pero no era ella. Cada noche se volvía una peregrinación silenciosa. ¿Otra vez te quedaste trabajando tan tarde?, preguntaba Betty desde el pasillo, con la voz adormilada. Quería adelantar unas planeaciones para la semana, respondía él cerrando rápido la pantalla. Ella no sospechaba nada. Confiaba. Estaba embarazada y merecía paz, pensaba Santiago, pero dentro de él había una inquietud que lo carcomía. Sabía que buscaba algo que tal vez ya no existía, que quizá Julieta había hecho su vida y olvidado todo. Pero él no podía hacerlo. Aquella noche, cuando por fin se fue a la cama, se acostó mirando al techo. Betty dormía de lado, una mano sobre su vientre. Su hijo dormía en su cuna, con el peluche favorito entre los brazos. Y Santiago, entre sueños rotos y el presente que construía con esfuerzo, murmuró en silencio: «Julieta, ¿dónde estás?», y cerró los ojos con el alma dividida. Capítulo 12. Privilegio. Las noches se volvían largas y silenciosas en casa de Santiago. Afuera, la luna bañaba los cerros con su luz plateada, y adentro, solo la respiración pausada de Betty y su pequeño llenaban el aire. Pero Santiago no dormía. Sentado frente a su escritorio, con la guitarra en las piernas y una libreta abierta, dejaba fluir lo que su alma callaba durante el día. Melodías cargadas de nostalgia, letras tejidas con el hilo invisible de un amor que seguía vivo en algún rincón del pasado. Betty lo observaba desde la puerta. Se apoyó en el marco con una sonrisa que se desdibujó lentamente mientras lo escuchaba tararear otra de sus nuevas composiciones. «Son muy lindas tus canciones, Santiago», dijo con voz suave, sin reproche, pero con una herida contenida. «Pero parece que no son para mí». Él levantó la mirada. Se quedó mudo. Las palabras de Betty retumbaron más fuerte que cualquier acorde. «No fue mi intención herirte», murmuró al fin bajando la mirada. «No me hieres», respondió ella con calma. «Pero a veces siento que tu corazón está en otro tiempo, en otro lugar, con alguien más». Esa noche, Santiago no pudo dormir. El insomnio se convirtió en confesión silenciosa. Comprendió que Betty merecía algo más que su presencia. Merecía su gratitud, su ternura, su lealtad. Y así, entre lágrimas contenidas y acordes sinceros, nació Privilegio, una canción que no brotó del pasado sino del presente. Un canto honesto a la mujer que había estado a su lado cuando más lo necesitó. Qué privilegio comenzar el nuevo día a tu lado y en la noche descansar, acurrucado entre tus brazos. Qué privilegio de gozar de tu sonrisa, de tus encantos y contigo, compartir todos mis triunfos y fracasos. Qué privilegio despertar y tenerte aquí conmigo. La canción fue grabada por Banda Rugido, una agrupación regional con fuerza y corazón. Cuando la escucharon por primera vez, supieron que ese tema no era una simple composición. Era una disculpa cantada, una promesa vestida de melodía. Betty la escuchó semanas después, ya grabada. Cuando la voz principal pronunció el primer «Qué privilegio», las lágrimas rodaron por sus mejillas. No dijo nada, solo abrazó a Santiago con fuerza, y él por primera vez
sintió que al menos en parte estaba cumpliendo con su presente. Aunque el nombre de Julieta seguía escondido entre los pliegues de su alma, Santiago entendió que a veces el amor más valiente no es el que se recuerda, sino el que se cuida todos los días. Y así, privilegio se volvió su manera de honrar a Betty y de sanar, aunque fuera un poco, el espacio que siempre quedaría en sombras. Capítulo 13. Una flor más en el jardín. Los años habían pasado con la rapidez de las estaciones. Julieta, ahora más madura, había aprendido a ser madre, esposa, ama de casa y sostén emocional de su familia. Su primer hijo, que alguna vez fue un sueño entre latidos, ahora correteaba por la casa con la energía de un torbellino. Sus ojos eran los de Juan, pero su sonrisa a veces se le antojaba familiar. La vida, aunque sencilla, era estable. Juan seguía trabajando con empeño, y Julieta continuaba dedicada por completo a su hogar. Los días pasaban entre uniformes escolares, comidas caseras y cuentos antes de dormir. Y entonces, un día, volvió a escuchar el eco de dos corazones latiendo dentro de ella. «Estás embarazada», le dijo el médico con una sonrisa. «Felicidades, Julieta». Ella no supo si llorar o reír. Solo cerró los ojos y acarició su vientre a un plano, mientras el recuerdo de su primer embarazo le inundaba el alma. Juan, como la vez anterior, se mostró feliz, aunque esta vez su reacción fue más pausada, más racional. Había cuentas que ajustar, espacio que reorganizar, horarios que prever. Pero para Julieta, ese segundo corazón que palpitaba dentro de ella lo volvió a llenar todo de luz. 9 meses después, nació su hija, una niña de ojos enormes y profundos, como si llevara siglos guardando secretos del cielo. En cuanto la tuvo en brazos, Julieta supo que algo se había transformado en su vida. La envolvió en su calor y la besó en la frente, como si quisiera tatuar su amor en aquella piel nueva. Esa noche, mientras la casa dormía y su esposo descansaba en la habitación contigua, Julieta no podía cerrar los ojos. Acunaba a su hija en el silencio de la madrugada y como un relámpago lejano, un recuerdo volvió. Santiago. El nombre flotó en su mente sin aviso. ¿Qué habrá sido de su vida? ¿Habrá seguido componiendo canciones? ¿Estará casado? ¿Tendrá hijos? ¿Seguirá siendo maestro? ¿Seguirá teniendo esa voz serena que le hacía temblar las manos? Julieta se detuvo. El corazón se le apretó un poco y luego, como si se reprendiera a sí misma, sacudió la cabeza y suspiró. No debo pensar en eso», se dijo en voz baja. Era una mujer de familia, tenía un esposo, 2 hijos, un hogar. No tenía derecho a seguir alimentando recuerdos de algo que nunca fue, o que si lo fue, solo duró un instante. Miró a su hija con ternura y sonrió. «Tú eres mi presente, tú eres mi luz», le susurró. Y así, con el alma un poco inquieta y la conciencia apretada, Julieta volvió a guardar ese nombre, Santiago, en ese rincón del corazón que solo ella conocía. Uno que no se mostraba, pero que nunca había dejado de latir. Capítulo 14. Desesperanza. El 14 de febrero amaneció con un sol tibio y generoso, como si el cielo quisiera acariciar al mundo con ternura. Era una fecha simbólica, cargada de amor y promesas. Ese día Santiago y Betty habían decidido recibir a su tercer hijo. Desde temprano, se dirigieron al hospital del Seguro Social. La cesárea estaba programada con precisión. Santiago sostenía con fuerza la mano de Betty, mientras ella, serena y sonriente, se preparaba para el gran momento. «¿Estás lista?», le preguntó él acariciándole el cabello. «Lista para conocer el nuevo amor de nuestra vida», susurró ella con ternura. La emoción y el nerviosismo danzaban en el pecho de Santiago mientras esperaba fuera del quirófano. Los pasillos del hospital parecían eternos. Su mente divagaba. Imágenes del presente se mezclaban con recuerdos del pasado, como si en medio de tanto amor, algo en él siguiera incompleto. Finalmente, a las 9:18 am, un médico salió con una sonrisa. «Felicidades, papá, es un niño hermoso». Santiago respiró profundo, aliviado. Entró a la sala mientras acomodaban a Betty y al pequeño. Lo tomó en brazos por primera vez. Su piel cálida, sus dedos diminutos aferrados a su camisa, sus ojos cerrados como quien aún sueña en otro mundo. «Bienvenido, mi niño», le dijo al oído. «Llegaste en el día del amor». Betty lo miró con cansancio y ternura. «¿No es perfecto?».
Un 14 de febrero, como si el destino supiera que nuestro amor también merece una fecha especial. Santiago asintió y le besó la frente. Por fuera era un hombre feliz. Por dentro, un corazón aún marcado por una historia inconclusa. Esa noche, en casa, mientras el nuevo miembro de la familia dormía plácidamente, en una cuna rodeada de ositos y luces tenues, Santiago volvió a sentarse frente a su computadora. Con el café ya frío a un lado, repitió el mismo ritual que llevaba años practicando. Buscó su nombre, Julieta, y apellidos posibles. ¿Dónde estás?, susurró como si la pantalla pudiera responderle. Había tantos nombres, tantos rostros similares, unos con la mirada parecida, otros con la sonrisa equivocada. Cientos de perfiles, ninguno era ella. Solo recordaba sus ojos, su voz temblando aquella noche en penumbras y el fugaz sabor de sus labios. Julieta, un nombre que le sabía a eternidad. Cerró la laptop al borde del amanecer, con la mirada vidriosa y el alma agotada. Miró a su pequeño dormir. Tú viniste a llenar un espacio de amor, y sin embargo, hay un rincón en mí que aún la busca. Se levantó despacio, arropó a su hijo y volvió a la cama. Pero esa noche, como muchas otras, Santiago no pudo dormir. Capítulo 15. La búsqueda entre millones. 15 años, 15 inviernos. 15 primaveras desde aquel beso robado en la penumbra, desde aquella despedida sin adiós. Julieta seguía viva en las canciones de Santiago, en cada letra escrita entre clases, en los acordes rasgados bajo la tenue luz de la madrugada, cuando todos dormían excepto su corazón. Él no la volvió a ver, pero jamás la olvidó. En las noches, cuando el silencio lo empujaba hacia su nostalgia, Santiago tomaba el celular y se sumergía en las redes sociales. Apenas tenía su nombre, y vagamente un par de apellidos que no sabía en qué orden iban. Pero eso no le impedía buscar. Lo hacía como quien busca aire, como quien cree que en algún rincón del mundo hay una sola persona que le debe una última palabra, una última mirada. Probó con cientos de combinaciones, fotos de mujeres de su edad, de diferentes regiones. La mayoría no coincidía, muchas ni siquiera tenían foto. Pero esa noche algo fue diferente. La imagen era tenue, mal iluminada, pero había algo en esa mirada, una dulzura que perforaba la pantalla. Santiago se detuvo, agrandó la imagen. El corazón se le aceleró. Esa sonrisa no podía ser otra. No importaba que los años hubieran pasado. Su mirada y esos ojos eran los mismos que habían enamorado a Santiago. El rostro y su mirada ahora tuviera otro estilo. Reflejaban la madurez de la vida. Era ella. Su sonrisa aún guardaba ese dejo de timidez. Y sus ojos seguían siendo la trampa donde él había caído sin remedio. No lo pensó. La emoción lo dominó. Le temblaban los dedos mientras presionaba el botón de enviar solicitud. Sintió un nudo en la garganta. El tiempo pareció suspenderse. Cerró el celular con cuidado. Se quedó mirando el techo. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él le decía que al menos lo había intentado. Pasaron los días. Nada. Pasaron las semanas. Silencio. La solicitud quedó sin respuesta, y aunque la esperanza se apagaba poco a poco, Santiago no la canceló. La dejó ahí, como se deja una carta en una botella arrojada al mar con la ilusión de que alguien algún día la encuentre y responda. No sabía que esa botella, tarde o temprano, volvería con una respuesta inesperada. Capítulo 16. Rupturas y renacimientos. La vida de Julieta marchaba con la serenidad de una rutina aprendida. Cuidar de sus hijos, preparar comidas, atender a Juan, mantenerse firme como columna del hogar. No era una vida perfecta, pero era suya. O eso pensaba hasta que todo se rompió. Un día cualquiera, entre camisas que olían distinto y silencios que ya no eran cómodos, la verdad se reveló como una puñalada lenta. No hubo confesión, hubo pruebas. Un mensaje, una foto, un perfume ajeno que no era el suyo, el nombre de otra mujer en el aire, y el eco frío de un "no es lo que parece", que Juan repitió con la voz hueca. Julieta sintió el piso abrirse bajo sus pies. Todo se le vino encima, el abandono emocional, las excusas constantes, las llegadas tardías. De pronto, todo cobraba sentido. «¿Desde cuándo?», preguntó con la voz rota. Juan no respondió con certeza,
Solo pidió perdón. Se arrodilló, lloró, suplicó. Pero algo en el pecho de Julieta ya se había partido. La familia de Juan llegó pronto, como juez y parte. Piensa en tus hijos, Julieta. Esto pasa en todos los matrimonios. No tires todo por un error. Él te ama, solo fue un desliz. Julieta los escuchó en silencio. Sintió rabia, tristeza, desilusión y sobre todo una soledad inmensa. Juan también suplicó, prometió cambiar, prometió volver a ser el hombre que ella había amado. Y aunque su voz temblaba, Julieta solo veía un reflejo vacío. No lo echó de casa, pero el amor, ese amor que una vez fue fuego, ahora era ceniza húmeda. Permanecían bajo el mismo techo, pero dormían en mundos distintos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Santiago también transitaba su propio laberinto. La vida con Betty era tranquila, pero ya no vibraba como antes. Los días eran iguales, las palabras medidas y los silencios más largos. La escuela lo ocupaba, sus hijos lo alegraban, pero en el fondo, algo lo empujaba desde dentro. Una tarde, entre cuadernos olvidados y partituras viejas, Santiago volvió a tomar su guitarra. Las cuerdas estaban tensas, pero sus dedos aún recordaban. Comenzó a escribir sin pensar, como si las canciones le hablaran al oído, y las melodías vinieron y las letras fluyeron, y su alma, la parte que aún no se había apagado, volvió a encenderse. Canciones nuevas, intensas, profundas, muchas hablaban del pasado, o de un amor no olvidado, y sin saberlo, el nombre de Julieta aparecía entre versos disfrazado de metáfora. Los caminos que parecían dormidos empezaron a abrirse. Productores locales lo contactaron. Bandas reconocidas se interesaron en su obra. Las canciones de Santiago empezaron a sonar, primero en estaciones pequeñas, luego en presentaciones más grandes. Su corazón seguía con grietas, pero la música, como siempre, era su medicina. Y así, mientras Julieta trataba de reconstruirse entre los escombros de una traición, Santiago comenzaba a renacer entre acordes y recuerdos. Dos almas que aún no sabían que el destino, con la misma paciencia del tiempo, seguía escribiendo un encuentro que aún no estaba del todo olvidado. Capítulo 17. El perfil. 19 años habían pasado desde aquella noche suspendida en el tiempo. Aquel beso fugaz, apenas un suspiro, seguía flotando como un secreto tatuado en el alma de Santiago, quien aún conservaba su mirada altiva y más madura. Se veía joven a sus 42 años. El mundo giró muchas veces desde entonces, y él, sin embargo, seguía anclado a esa memoria. Santiago ahora era director de una escuela primaria en una comunidad pequeña, rodeada de cerros y campos secos que en temporada de lluvia reverdecían como su esperanza cada que volvía a buscarla. Tenía 3 hijos, una familia que lo acompañaba, pero también un corazón fatigado, cubierto de silencios y grietas que ni los años ni las canciones habían podido cerrar del todo. El matrimonio con Betty se había vuelto rutinario. Ya no había caricias espontáneas ni miradas cómplices, solo la convivencia y los pendientes del día a día. Además, la salud de Santiago había empezado a flaquear. Durante meses, una molestia en el ojo derecho por complicaciones de la diabetes fue creciendo hasta volverse insoportable. Los médicos decidieron operarlo. Una cirugía delicada, de esas que te hacen mirar hacia adentro mientras el cuerpo reposa y la mente se desborda. En los días posteriores, Santiago guardaba reposo en su habitación, con la luz tenue y el ojo vendado. Fue en esa soledad, acompañado únicamente por sus pensamientos, que la nostalgia volvió a instalarse como huésped silencioso. Era una tarde gris. Las cortinas apenas dejaban pasar la luz y la habitación olía a desinfectante. Santiago yacía en cama, en reposo tras una cirugía delicada en su ojo derecho. El parche le cubría la mitad del rostro, pero lo que más le pesaba no era la incomodidad física, sino la soledad que se metía hasta los huesos. Los días eran largos, el mundo giraba afuera y él sentía que se quedaba atrás. Esa tarde tomó el celular para distraerse. Sin pensarlo entró a la red social. El perfil seguía ahí, ella seguía ahí, Julieta, la mujer que había reconocido por su mirada entre millones. A pesar del tiempo sin respuesta, algo lo impulsó. El alma no se rinde cuando algo late tan fuerte. Escribió con el corazón agitado y sin adornos. Hola, espero estés bien.
No sé si me recuerdas. Me llamo Santiago. Coincidimos hace muchos años, en una pequeña escuela. Solo quería saludarte. Minutos después, sin esperarlo, ella respondió. Hola, Santiago. Sí, claro que te recuerdo. Qué sorpresa saber de ti. ¿Cómo estás? Santiago no supo si sonreír o llorar. Era ella. Era real. Y lo recordaba. Poco a poco, el mensaje se convirtió en una conversación. Amable, cálida, con ese respeto que nace entre dos personas que alguna vez compartieron un momento inolvidable. Él le confesó que nunca pudo olvidarla, que muchas de las canciones que había escrito llevaban su esencia, que durante años la buscó sin éxito, hasta que una noche, al ver su mirada, supo que por fin la había encontrado. Julieta tardó unos segundos en responder, y luego escribió, ¿canciones? Qué lindo detalle. Me encantaría escucharlas. Santiago, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le envió el enlace de su canal de YouTube. Le habló de su carrera como compositor, de cómo esas melodías fueron un refugio, una forma de no dejar morir ese recuerdo. Ella agradeció el gesto, con palabras llenas de dulzura. Gracias por compartirlo. No sabes lo especial que es saber que alguien escribió canciones pensando en mí, aunque yo no lo supiera. Entonces la charla se volvió más personal. Julieta le compartió que tenía 2 hijos, una niña de 14 y un varón de 17. Santiago respondió con sinceridad, yo tengo 3. El mayor tiene 16, el segundo 14 y el más pequeño 11. Los 3 nacieron en el seguro y el más pequeño nació el 14 de febrero. Lo elegimos así. Ambos sonrieron al otro lado de la pantalla. El destino parecía escribir con letras invisibles cuando estaban por despedirse. Julieta escribió algo que hizo que Santiago contuviera el aliento. Te dejo mi número de WhatsApp, así es más fácil seguir en contacto, si quieres, claro. Santiago miró el mensaje 1, 2, 3 veces. No lo podía creer. Lo leyó con el corazón palpitando, como si tuviera 15 años otra vez. Claro, aquí tienes también el mío. Y así, después de 19 años, de silencios, de canciones guardadas en el alma y de noches sin respuesta, los hilos del destino volvían a entrelazarse. No era un reencuentro, todavía, pero era el principio de algo que jamás murió. Capítulo 18. Voces del pasado. La vida de Santiago, que aún tenía esa mirada y cuerpo joven, aunque seguía marcada por la rutina, la escuela y su familia, comenzaba a teñirse nuevamente de un color diferente, uno que no experimentaba desde hacía muchos años. Y todo comenzó con un simple buenos días. Cada mañana, antes de que el sol asomara, Santiago abría los ojos y casi de inmediato tomaba el celular. Ya no eran los típicos mensajes laborales ni alertas escolares. Eran mensajes para Julieta. Palabras sencillas pero llenas de sentimiento, que él enviaba sin esperar respuesta inmediata, pero sabiendo que en algún momento del día ella los leería y que no le eran indiferentes. Buenos días, Julieta. Que hoy la vida te sonría con la misma ternura con la que tú sonríes en mis recuerdos. Espero que amanezcas con paz. Mi primer pensamiento del día. Eres tú. Julieta al principio respondía con prudencia, con cortesía, pero poco a poco las respuestas se volvieron más largas, más íntimas, más dulces. Comenzaron a hablar de todo, de los hijos, del trabajo, de lo que soñaban, de lo que alguna vez fueron y de lo que aún sentían, aunque no lo dijeran abiertamente. Las conversaciones ya no eran ocasionales, eran necesarias, ineludibles. Había días en que los mensajes eran tan constantes que casi podían escucharse en su mente, como una voz que había estado callada por demasiado tiempo. Y una noche, entre charla y charla, Santiago se atrevió a contarle algo más. Una canción, otra, una que no había mostrado a nadie, una que guardaba como un tesoro secreto en el rincón más profundo de su alma. Hay una canción que escribí cuando te vi por primera vez. Nunca lo dije, nunca la canté para nadie, pero ahora que has vuelto, siento que es el momento. Julieta se quedó en silencio unos segundos al otro lado del celular. Luego escribió, ¿cómo se llama? Tengo miedo. Ella tardó en responder y luego dijo, ¿me dejas leerla? Santiago, con el corazón temblando, le envió la letra completa. Tengo miedo, todo pasó tan de repente.
Todo pasó tan rápido, y sin que me diera cuenta yo quedé enamorado. Y ahora no sé cómo hacerle para decirte que te quiero, que por ti me estoy muriendo, porque me enamoré de ti. Y es que yo tengo tanto miedo de decirte que te quiero, porque tal vez tú me digas, yo a ti no te quiero. Julieta no respondió de inmediato. Durante unos minutos, Santiago pensó que tal vez había ido demasiado lejos. Pero entonces el celular vibró. Santiago, es hermosa. Me has dejado sin palabras. No sabía que alguien pudiera verme así. No sé qué decirte, solo que me honra profundamente. Gracias por escribir algo así, por mí. Él sintió como algo dentro de él sanaba. No porque ella correspondiera de inmediato a lo que sentía, sino porque por fin lo había dicho. Después de 19 años, las palabras habían salido. Y desde ese día, los mensajes se volvieron aún más intensos. Las canciones, una a una, comenzaron a salir a la luz. Ella quería escucharlas todas. Le preguntaba por el contexto, por lo que él sentía al escribirlas. Y Santiago, con una sinceridad que solo el paso del tiempo otorga, le iba confesando todo. Sin prisa, sin presión, solo con verdad. La distancia seguía ahí. La vida de cada uno seguía su curso. Pero en medio de todo, sus voces volvían a escucharse. Y eso era suficiente para sentir que el alma tenía un refugio, un eco, una segunda oportunidad. Capítulo 19. Canciones para el alma. Las madrugadas ya no eran frías. Al menos no para el corazón de Santiago. Cada amanecer seguía trayendo consigo una palabra dulce, un mensaje que lo hacía sonreír aún con el ojo vendado y las molestias de la recuperación. Julieta estaba ahí, a través de la pantalla, pero tan presente como nunca antes en los últimos 19 años, y lo que empezó como una conversación amable y nostálgica se convirtió en algo mucho más profundo. Él no podía callar más. La conexión entre ambos era cada día más evidente, más intensa, más imposible de ignorar. Una noche, después de una charla especialmente larga, Santiago escribió: Julieta, ¿te acuerdas de aquel beso? El beso fugaz. A veces pienso que lo soñé. ¿Fue real? Hubo unos segundos de espera. Luego la respuesta: sí, Santiago, claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Fue breve, pero lo cambió todo. Lo guardé como un secreto toda mi vida. Ese mensaje para Santiago fue como un temblor en el alma, un terremoto que derrumbó toda la represa de sentimientos que por años intentó contener. Nunca dejé de pensar en ti, le confesó. Nunca te olvidé. Siempre fuiste el qué hubiera pasado si... Ella guardó silencio unos minutos. Después le escribió: yo también me lo pregunté muchas veces, pero el tiempo ha pasado. Hoy somos otras personas. Yo tengo mis responsabilidades, tú también. Él no lo negó. No había excusas, solo verdad. Lo sé, Julieta, pero esto que siento es real. No quiero callarlo. Quiero que al menos sepas que aún te amo, que ese beso fue la raíz de todo lo que soy como compositor, y que si el tiempo nos quiere de nuevo juntos, yo estoy dispuesto. Julieta no respondió con un sí ni con un no, pero dejó una frase que encendió una llama. Dejemos que el tiempo hable. Mientras tanto, sigamos construyendo esto, día a día. Y fue entonces cuando comenzaron a germinar nuevas canciones. Cada semana, Santiago le compartía una letra. Cada melodía era un trozo de su alma. Ella escuchaba con los ojos brillantes. Y aunque no dijera mucho, sus respuestas hablaban por sí solas. La semilla había brotado de nuevo, y ambos lo sabían. Y llegó el 15 de mayo, el cumpleaños de Julieta. Santiago se había desvelado escribiendo la canción más dulce que había compuesto desde que volvió a saber de ella. A las 00:01 le llegó el audio. La canción llevaba por nombre En tu cumple. En tu cumple. Hoy en tu cumple, amor mío. Quiero que sepas cuánto te amo. Más que a la brisa, más que al rocío, eres mi mundo en el cual yo vivo. Pensé en darte rosas, pero marchitan, joyas preciosas, mas son fugaces. Aquel obsequio que no se extinga, la luna entera en todas sus fases. Te regalo mi canto, mi alma sincera, en cada palabra mi esencia entera. No un perfume que el viento se lleva, sino un amor que nunca se quiebra. Cuando en el silencio resuene mi canto, si nuestro amor intentan borrarlo. Julieta escuchó la canción en su recámara, a oscuras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloraba por tristeza.
Era una mezcla de nostalgia, sorpresa y emoción pura. Le respondió con un mensaje corto pero contundente. Gracias por esto. No sabía cuánto lo necesitaba hasta que lo escuché. Me has regalado algo que jamás se me va a olvidar. Y con esas palabras, Santiago supo que el amor, aunque prohibido o improbable, ya había brotado. Ella no lo decía con palabras grandes, pero sus actos, su complicidad, sus respuestas, lo decían todo. Julieta y Santiago se estaban reencontrando en lo más profundo. No en el pasado, no en lo que fue, sino en lo que aún podía ser. A pesar del tiempo, de los hijos, del matrimonio, de la distancia, el alma había reconocido a su otra mitad. Y mientras el mundo dormía, una nueva historia se escribía entre canciones, mensajes de buenos días y corazones que volvían a latir. Capítulo 20. Ecos del alma. Los días comenzaron a tener un nuevo ritmo, una sensación a juventud nuevamente, incluso a adolescencia, uno distinto al del trabajo, al del hogar, al de la rutina que por años había mantenido a Santiago caminando en automático. Ahora sus madrugadas no solo eran para sanar su ojo o seguir las indicaciones médicas, eran para escribirle a Julieta. Cada amanecer era anunciado con un mensaje. Buenos días, mi Julieta. ¿Soñaste bonito? Aquí estoy como cada día pensándote. Y ella, radiante, con una mirada linda, tierna y sonriente, desde la cocina del restaurante donde trabajaba como encargada, respondía con voz dulce, a veces agitada entre órdenes y ruidos de platos, pero siempre con cariño. Hola, mi Santiago. Espero que ya te sientas mejor. Te mando un abrazo con sabor a café de olla. Hoy pensé mucho en ti, sin quererlo. Santiago vivía esos mensajes como si fueran gotas de agua en medio de un desierto emocional. No necesitaba más. Cada palabra lo llenaba. Se sentía vivo. Volvía a reír solo, a tener ilusión, a pensar en el futuro como algo esperanzador. Una vez ella le dijo con honestidad serena, «Yo no puedo decirte que te amo, Santiago. No todavía. Pero si algún día lo hago, será porque lo siento con el alma. No diré algo tan fuerte sin tenerlo claro». Santiago lo entendió y lo respetó, pero eso no detuvo los suyos, porque él sí la amaba. Con la madurez del hombre que ya ha vivido y la intensidad del joven que nunca la olvidó, la relación empezó a florecer en los espacios más sencillos. Una fotografía suya, con el cabello alborotado y sonrisa tímida, un audio entre risas mientras picaba cebolla, una videollamada corta desde el descanso detrás de la cocina. Él no podía dejar de decirle, «Julieta, el tiempo no ha pasado por ti. Eres la misma. Bueno, no. Ahora eres más hermosa. Más mujer. Más tú». Ella reía nerviosa y contestaba, «Ay, Santiago, ya no soy la jovencita de antes. Tengo arrugas, cansancio, hijos, pero me gusta cómo me ves tú. Me haces sentir bonita». Eso bastaba para que él escribiera una nueva canción. Entretanto, empezaron a planear un encuentro. Nada fácil. Santiago aún no podía salir mucho. Su ojo recién operado seguía sensible. La luz le molestaba y los doctores recomendaban reposo. Julieta, por su parte, vivía atada a su rutina, al trabajo y a su familia. Las escapadas no eran tan simples. Ella debía medir cada paso, cada hora, cada explicación, pero aún así soñaban. ¿Y si un día solo nos sentamos en una banca? Sin palabras, solo verte, solo mirarte. Es su espacio. Y aunque la vida no les daba aún la libertad para verse, los mensajes, las canciones y las sonrisas a través de una pantalla empezaron a llenar vacíos que llevaban años sin nombre. La llama seguía encendida. Las promesas eran susurros, no compromisos, pero ambos sabían algo. Lo que estaban viviendo ya no era solo un recuerdo revivido, era amor renacido. Y en medio de todo una certeza los acompañaba, que el alma, cuando reconoce a su otra mitad, no olvida, solo espera. Capítulo 21. El encuentro inesperado. El día había comenzado como muchos otros, con Santiago preparándose para su cita médica, una revisión más por la lenta recuperación de su ojo derecho. La inyección intraocular era parte del proceso, pero también parte de su agotamiento emocional. Se sentía frágil,
no solo físicamente, sino internamente, como si cada vez que entraba a esa clínica, algo dentro de él se desvaneciera un poco más. Mientras esperaba en la sala, el teléfono vibró. Era Julieta. ¿Estás ya en la clínica?, preguntó con voz suave. Sí, esperando que me llamen. ¿Por qué? Hubo un silencio breve, y luego el mensaje que lo hizo sentarse más derecho, casi sin poder respirar. ¿Y si voy a verte hoy? Santiago tragó saliva. Las manos comenzaron a sudarle. Su corazón, ya vulnerable por tantas emociones acumuladas, pareció detenerse. ¿Hablas en serio? Sí, contestó Julieta. Solo mándame la ubicación. Dame unos minutos, no tardes. Santiago envió la dirección, pero lo hizo con duda, entre la esperanza y la incredulidad. Pensó que quizás solo era una promesa que quedaría flotando, como tantas otras en la vida. Esperó mirando cada rostro que pasaba por la sala de espera, 1, 2, 3 horas, y entonces su celular vibró de nuevo. Estoy aquí. Leyó esas 2 palabras una y otra vez, como si no las creyera, como si su mente se negara a procesarlo, como si su corazón temiera ilusionarse de más. Se levantó como si flotara, avanzó hasta la entrada, y ahí estaba Julieta, la misma sonrisa, la misma mirada, pero ahora con los años bordando delicadeza en su rostro. No era la chica de hace 20 años. Era una mujer con historia, con cicatrices, con amor contenido. Ella lo miró. Él no pudo contener el temblor de sus manos. Se acercaron lentamente, como si el tiempo necesitara permiso para ceder. Y cuando estuvieron frente a frente, no dijeron palabra. Se abrazaron. Ese abrazo no fue solo un gesto. Fue un reencuentro con todo lo que el alma había callado durante 2 décadas. Fue un refugio, una confesión. Y luego, sin pensarlo, sin pedir permiso, sin medir consecuencias, vino el beso. Un beso que no era joven, ni torpe, ni impulsivo. Era un beso maduro, lleno de verdad, de años de ausencia, de amor silenciado. Un beso que no buscaba prometer, sino recordar, confirmar. Allí, en esa clínica, mientras la gente iba y venía entre pasillos, 2 almas se reconocieron. No fue un beso clandestino ni fugaz. Fue uno que selló un reencuentro con el destino. Cuando se separaron, Santiago no dijo nada. Solo respiró hondo. Y con voz entrecortada le susurró. Pensé que solo iba a soñarte de nuevo, no a tenerte frente a mí. Ella le acarició la mejilla y respondió. A veces los sueños también tienen el valor de hacerse realidad, aunque tarden 20 años. Y en ese momento, Santiago supo que, pase lo que pase, algo en su historia ya había cambiado para siempre. Capítulo 22. Después del reencuentro. El viaje de regreso a casa fue distinto para ambos. Santiago, aún con la sensación del abrazo, del aroma, del beso, miraba por la ventana del transporte como si el mundo hubiera cambiado. Aunque la clínica, los árboles, el tráfico seguían igual, todo en su interior era nuevo. Su corazón latía como no lo había hecho en años. Sentía que había recuperado algo perdido. Un pedazo de sí mismo que solo Julieta podía devolverle. Ella, por su parte, volvió a su rutina en silencio. El restaurante, la casa, los pendientes. Pero esa noche, al apagar la luz, el recuerdo del encuentro la desveló. En su pecho algo se removía con fuerza. Se había contenido durante tantos años, creyendo que lo que una vez vivió había quedado enterrado. Pero ahora no, ahora lo tenía de vuelta. Y así comenzaron los días siguientes. Mensajes desde temprano, como antes, pero ahora cargados de un nuevo peso, el peso del amor confesado, correspondido y sellado en un beso. Buenos días, amor mío. Hoy desperté con tu abrazo en mi alma, le escribió él una mañana. Buenos días, mi Santiago. Aún siento tu perfume, aún tengo tu mirada recorriéndome, respondió ella. Empezaron a llamarse con más frecuencia. Los mensajes eran más largos, más profundos. Santiago, todavía en recuperación, pasaba largas horas en cama, pero ya no con tristeza, sino con una ilusión que le daba vida. Ella seguía enviando fotografías, imágenes de sus días, de su rostro sin filtros, sin máscaras. Santiago las miraba como si fueran tesoros,
como si cada una de ellas llenara los vacíos que tantos años habían dejado. Y también vinieron más canciones, canciones escritas desde la verdad más desnuda, como Tuve miedo, de los inviernos primavera, mis estados de WhatsApp. Te encontré, mi estrella secreta, pensando en ti, pero hubo una en especial que él le cantó en un audio. Llegará lo nuestro con voz temblorosa. Capítulo 23. Una hora eterna. El día transcurría en silencio, como si todo el mundo se hubiese detenido para dar paso a ese instante largamente esperado. Santiago, aún en recuperación, manejaba con el cuidado que su ojo herido le permitía. Le temblaban las manos no por el volante, sino por la emoción que lo invadía. Julieta le había dicho que quería verlo, que iría a su encuentro. Eligió un sitio discreto, una habitación pequeña, sin lujos, pero limpia, cálida, suficiente para aislarse del mundo por un momento. Era el único lugar donde podían existir sin ser señalados, sin relojes, sin juicios. Le envió la ubicación, aún sin creer que ella realmente llegaría. Pero cuando su teléfono vibró y leyó ese mensaje, «Estoy aquí», el corazón se le detuvo un segundo. Bajó apresurado con el pecho palpitando y la vio. Ahí estaba frente a él, con esa belleza intacta y esa sonrisa que parecía haber estado esperando solo por él. El abrazo fue largo. El beso inevitable. Subieron sin hablar. Había tanto que decir. Pero en ese momento, el lenguaje eran las miradas, los silencios, los suspiros contenidos. La habitación los acogió como un refugio sagrado. Cerraron la puerta al mundo y por fin se permitieron ser ellos. Julieta se sentó al borde de la cama. Santiago la observaba como quien contempla algo irreemplazable. Se acercó con lentitud, como si no quisiera romper la magia del instante. No hubo urgencia ni torpeza, solo dos almas reencontradas que se habían esperado toda una vida. Se tomaron de las manos. Las caricias comenzaron como una confesión muda. La ropa fue cayendo como si liberaran el peso de los años. No fue solo deseo, fue un acto de ternura, de cuidado, de entrega. En aquel cuarto silencioso, sus cuerpos se reconocieron como si jamás se hubieran separado. El tiempo pareció curvarse. Las heridas viejas se disolvieron en la piel del otro. Cada beso era una cicatriz que se cerraba. Cada mirada, una promesa tácita de amor eterno, aunque les durara solo un momento. Cuando se fundieron, no fue solo un encuentro físico, fue el desahogo de un amor guardado por décadas. Santiago acariciaba su rostro con una devoción casi sagrada, mientras Julieta lo abrazaba como si en ese instante él fuera su hogar. Después, aún abrazados, se miraron sin palabras. Solo respiraban el mismo aire, enredados entre sábanas y sentimientos. Pero el reloj, como siempre, volvía a reclamar su espacio. El teléfono de Julieta sonó. Era él, su esposo. La expresión de ella cambió. Respondió con voz suave, breve, y al colgar, su mirada se llenó de una tristeza silenciosa. «Debo irme», susurró sin moverse aún del pecho de Santiago. «Lo sé», respondió él acariciando su cabello. Se vistieron en silencio. Se abrazaron una vez más. Y cuando ella salió de la habitación, Santiago no quiso mirar por la ventana. Solo se tumbó en la cama vacía, con la piel aún tibia por ella y el alma desbordada. Una hora, una sola hora, que había valido por todos los años de ausencia. Ella lloró en silencio al escucharlo. No le contestó con palabras, sino con un audio donde solo se escuchaba su respiración entrecortada. Y él supo que esa era su respuesta, que el amor se había asentado de nuevo. Sin embargo, ambos sabían que no era fácil. Ella seguía en su hogar con su familia, él casado con 3 hijos. No podían huir del contexto, pero tampoco podían ignorar lo que sentían. Un día, en una conversación nocturna, Santiago le preguntó, «¿Y tú qué piensas de esto que estamos viviendo?» Julieta tardó en responder. Luego escribió, «Pienso que no quiero detenerlo, que el tiempo lo decida, que el alma no se equivoca cuando se encuentra con quien le pertenece». Santiago cerró los ojos y por primera vez en muchos años lloró en paz, porque había buscado durante años, porque había escrito decenas de canciones que parecían gritos al vacío, porque había amado en silencio. Y ahora por fin ese amor había respondido. Habían pasado 20 años, y aún así seguían siendo ellos. Capítulo 24.
la voz de lo no dicho. A la mañana siguiente, Santiago despertó con el recuerdo impregnado en la piel. La habitación, ya vacía, todavía guardaba el eco de sus risas apagadas, el aroma sutil de su cabello, el calor reciente de un abrazo que no quería soltar. El teléfono vibró. Era ella. «Buenos días, mi dulce Santiago», decía el mensaje. Santiago sonrió, conmovido como si el alma le respondiera antes que los dedos. La conversación fluyó como tantas otras, pero ahora con una complicidad nueva, un lazo invisible que ya no se podía romper. Ese día, los mensajes fueron más intensos, más largos, más íntimos. En uno de ellos, Julieta se tomó un respiro y le escribió con honestidad, con esa transparencia que solo nace cuando hay confianza profunda. «Santiago, tú llegaste en un momento en el que todo en mi vida era duda». Él se quedó unos minutos observando la frase. No quiso interrumpir. Y entonces llegó otro mensaje. «Mi matrimonio está mal desde hace tiempo. Juan y yo ya no somos los mismos. Nos hablamos poco, nos miramos menos. A veces siento que solo compartimos techo pero no corazón». Santiago la escuchaba con el alma. No quería ilusionarse, pero tampoco podía ignorar lo que esas palabras significaban. Julieta continuó. «No te digo esto para que sientas esperanza ni para que me salves. Te lo digo porque confío en ti. Y porque sospecho que él está con alguien más. No tengo pruebas, pero hay señales. Una compañera de su trabajo, llamadas cortas, mensajes que borra. Yo lo siento. Las mujeres lo sentimos». Santiago respiró hondo. No quería ver la herida. Y al mismo tiempo, entendía que esas grietas eran las que le habían permitido a él entrar. Le escribió con ternura. «Nunca quise convertirme en una huida, Julieta. Pero si soy ese rincón donde puedes respirar, aquí estaré». Ella respondió con un audio de voz. Su voz sonaba suave pero quebrada. «No eres una huida, Santiago. Eres paz. Eres ese recuerdo hermoso que la vida decidió devolverme justo cuando más lo necesitaba. Tal vez no podamos gritar lo que sentimos, pero yo lo siento. Y eso ya nadie me lo quita». Santiago no respondió de inmediato. Tomó su guitarra, inspirado por sus palabras. Las emociones desbordadas no cabían en un mensaje. Empezó a escribir otra canción. Sabía que las canciones eran su manera de abrazarla desde la distancia. Ese día, se dijeron más que nunca, no con frases dulces o promesas vacías, sino con el lenguaje maduro y sincero de dos almas que, aun con obstáculos, se habían encontrado. Y aunque la incertidumbre seguía habitando en sus vidas, algo era ya innegable. El amor había echado raíces. Capítulo 25. El silencio también ama. Desde aquel encuentro, los mensajes de buenos días se convirtieron en ritual. Eran lo primero que ambos leían al despertar, y lo último que sus ojos buscaban antes de dormir. «Buenos días, amor bonito. Aquí estoy como siempre contigo en el pensamiento. Duerme bien, mi canción favorita». Ya no hablaban solo de amor, sino de todo. Del clima, del café que tomaban, de los pendientes del día. Se contaban sus pequeños triunfos y también los tropiezos, que eran el espejo emocional del otro. Julieta había dejado el restaurante. Decidió regresar a casa para cuidar de los suyos, reorganizar su vida y en silencio proteger su salud emocional. Pero la duda la perseguía. La sombra de la infidelidad de Juan era cada vez más clara. Las ausencias, las respuestas frías, el desinterés. Ella lo notaba, lo sentía en la piel, lo adivinaba en los silencios. Y aunque estaba en casa, no se sentía en casa. Santiago lo percibía, a la distancia, en cada palabra de ella, en sus pausas. Él deseaba tomarla entre sus brazos y protegerla de todo, pero no podía. Amarla era un privilegio y un castigo. Un amor tan profundo como silencioso, sin nombre, sin lugar. Un día Julieta dejó de responder. Horas pasaron sin noticias. Santiago sintió un nudo en el pecho, hasta que por fin al anochecer llegó un mensaje. «Estoy en el hospital». Su corazón se encogió. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde estás?». Ella contestó despacio, con voz cansada en un audio. «Me caí emocionalmente. Me derrumbé. No comía, no dormía, no tenía fuerza y colapsé. Me diagnosticaron crisis nerviosa con desnutrición leve.
Ya estoy mejor, pero fue duro. Santiago apretó el celular contra su pecho. Lloró, en silencio, en la misma habitación donde meses antes había estado convaleciente por su ojo. Sentía impotencia, dolor, rabia. La amaba y no podía hacer nada. Le escribió: si pudiera dejaría todo solo por cuidarte, solo por sentarme a tu lado y tomarte de la mano. No necesitas decirme que me amas, con que me dejes quedarme. Aunque sea desde esta distancia, yo respiro. Julieta respondió con otro mensaje de voz, su voz quebrada, dulce, frágil. Gracias por estar, aunque no podamos estar. Gracias por no soltarme. Aunque a veces yo ya no tenga fuerzas. Esa noche, Santiago le escribió una nueva canción. No hablaba de pasión ni de promesas, sino de sostener a alguien con palabras cuando el cuerpo no puede estar cerca. Era un canto de ternura, un refugio invisible, porque el amor no siempre grita. A veces solo está, y eso entre ellos ya era todo. Capítulo 26. Las pruebas invisibles. Julieta despertaba con el corazón agitado cada mañana. Aún antes del primer mensaje de Santiago, su mente ya iba corriendo hacia los vacíos que dejaba Juan. Las dudas ya no eran simples presentimientos, eran silencios pesados, gestos esquivos, madrugadas de soledad. Quería comprobar lo que intuía, no por venganza, sino por claridad, por dignidad, por saber qué hacer con su vida. Pero las certezas no llegaban, solo pequeñas pistas, camisas con restos de labial, mensajes en horarios imprudentes, llamadas que terminaban al verla llegar, el olor de un perfume que no era suyo, y unas pastillas azules escondidas en la cartera. No eran pruebas concretas, pero su alma ya lo sabía. Lo habló con sus hijos, no con rabia, sino con la honestidad que da el cansancio. Les contó lo que había notado, lo que sentía. El mayor bajó la mirada y la hija se refugió en su habitación. El quiebre ya estaba hecho, aunque nadie supiera cómo nombrarlo. También lo habló con sus suegros. Buscaba comprensión, pero solo recibió frases que la dejaron aún más sola. Estás imaginando cosas, Julieta. Él es un buen hombre, trabaja mucho. Quizá estás exagerando porque has estado muy sensible. Sensible. La palabra le dolió más que cualquier evidencia. Sí, estaba sensible. Sensible por llevar años cargando un amor que ya no la miraba. Por fingir sonrisas frente a una mesa que cada vez se llenaba menos. Por dormir al lado de alguien que ya no le acariciaba el alma. Por amar en silencio a quien estaba lejos, pero la sentía más que nadie. La tristeza le empezó a pasar factura. El estómago se le cerró. Todo lo que comía lo devolvía. Las náuseas no eran físicas, eran del alma. Dormía mal, lloraba a escondidas y a veces se preguntaba si merecía tanto dolor. Santiago la notó distinta, la sintió más frágil, y aunque no podía estar con ella físicamente, no la soltó un solo día. Le escribía con ternura, con paciencia. Le mandaba audios cortos, un respiras, un te abrazo con el alma, un no estás sola. Ella se aferraba a esas palabras como quien se agarra a un pedazo de tierra en medio del naufragio. Una noche Julieta escribió: no quiero seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo irme. Y él le contestó: entonces no te vayas hasta que te sientas fuerte. Yo estaré aquí, esperando el día en que sonrías sin miedo. Y si ese día soy parte de tu camino, estaré agradecido. Pero si no, igual te voy a cuidar desde donde me toque. Ella no respondió de inmediato. Solo lloró, porque nadie la había amado así, sin exigirle nada, sin condiciones, sin ruido. Afuera, el mundo seguía. Pero dentro de Julieta, una tormenta buscaba luz, y tal vez, solo tal vez, ya estaba empezando a encontrarla. Capítulo 27. El comienzo de volver a sí misma. Necesitas sanar por dentro, Julieta. No puedes seguir cargando todo esto tú sola, le dijo Santiago una noche, con la voz serena pero firme. Julieta no respondió enseguida. Cerró los ojos y dejó que esas palabras flotaran entre los dos. Había algo en su tono, una mezcla de amor y preocupación que la hizo sentirse vista, acompañada. Días después, Santiago volvió a insistir. Le habló de una terapeuta emocional, alguien con experiencia, cercana, cálida, que podría ayudarla a ordenar todo lo que sentía. Le compartió el contacto con ternura, sin presionar. Solo piénsalo. No estás fallando al pedir ayuda. Al contrario, es un acto de valentía, le dijo él,
Julieta, entre lágrimas, aceptó. La primera cita fue difícil. No sabía por dónde empezar. Llevaba años acumulando emociones, tragándose palabras, aguantando silencios. Pero la terapeuta no la forzó, solo la escuchó. Le habló de heridas abiertas, de límites rotos, de amor propio adormecido. Le enseñó que estaba rota en algunos lugares, pero que eso no significaba que no pudiera reconstruirse. Cada sesión era como abrir una ventana en una casa cerrada por años. A veces salían tormentas, otras veces luz. Julieta comenzó a recordar a la mujer que había sido antes de olvidarse, la que soñaba, la que reía sin miedo, la que no necesitaba mendigar amor. La terapeuta le hizo ver que el dolor que cargaba no era solo por lo que vivía ahora, sino también por heridas que venía arrastrando desde su juventud, desde esa primera despedida que nunca cerró del todo. «El amor que mereces, Julieta, no tiene que doler», le dijo una tarde con una mano sobre su hombro. Santiago seguía a la distancia, siempre presente. Le preguntaba cómo se sentía después de cada sesión. Le mandaba notas de voz para animarla, canciones suaves, palabras que acariciaban. «Gracias por no soltarme, por ayudarme incluso cuando yo no sabía que necesitaba ayuda». Le escribió Julieta una madrugada. «No es sacrificio, es amor. Es que me importas de verdad», respondió él. Y ella volvió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas distintas, lágrimas de alivio, lágrimas que anunciaban un nuevo comienzo. Tal vez todavía no sabía cuál sería su destino, pero por fin estaba empezando a volver a sí misma, a su centro, a su verdad. Y eso ya era una forma de salvarse. Capítulo 28. El tercer encuentro. La primera vez que lo dijo. El reloj parecía caminar más lento los días previos. Había pasado casi un mes desde el último encuentro. Y aunque los mensajes diarios continuaban, la ausencia física empezaba a dolerles en la piel. El deseo de verse crecía como una llama que, en lugar de apagarse con el tiempo, se volvía más intensa con cada palabra compartida. Ambos sabían que el cuerpo también necesitaba hablar, tocarse, sentirse. Después de mucha espera, lograron ponerse de acuerdo para verse, aunque fuera solo por una hora. Una hora que lo significaba todo. Se citaron en un punto medio con cautela, como dos adolescentes en secreto. Al encontrarse, sus miradas hablaron antes que las palabras. Julieta bajó del coche con una sonrisa tímida, pero en sus ojos brillaba la alegría contenida de quien ha esperado mucho por un abrazo. Santiago esperaba con el corazón palpitando como un joven nervioso. Cuando Julieta apareció bajando del auto, todo a su alrededor pareció detenerse. Vestía un jean entallado y una chamarra negra que delineaba su figura con sobria elegancia. Su cabello caía libre. Sus ojos brillaban como si llevaran escondida una sonrisa. Santiago se quedó en silencio al verla. La reconoció como siempre la había recordado. Radiante, viva, irresistible. Era la misma mujer que lo había deslumbrado 20 años atrás. Y aún más hermosa. «Estás hermosa», murmuró Santiago sin poder ocultar su asombro. Ella le devolvió la mirada y sin decir palabra lo abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no se habían podido decir en días. Fueron juntos a una habitación sencilla, discreta, donde por fin el mundo se desdibujó tras la puerta cerrada. No hubo prisa, solo manos encontrándose, miradas largas, respiraciones entrecortadas. Se entregaron al amor como si no existiera el después, con la ternura de dos almas que se han buscado por años y ahora por fin se vuelven a encontrar. Y fue ahí, en medio de las caricias suaves y los silencios que lo dicen todo cuando ocurrió. Julieta, con la voz baja y temblorosa, mientras acariciaba su rostro, lo dijo por primera vez: «Te amo». Santiago quedó inmóvil. Su cuerpo entero se estremeció. Había esperado años por esas palabras, y aunque las había soñado 1000 veces, escucharlas en la voz de Julieta, en ese momento tan íntimo, lo desarmó. Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo. La abrazó fuerte, como si temiera que fuera a desaparecer en el aire. «¿Lo dijiste en serio?», susurró con la voz quebrada. Julieta asintió pegada a su pecho. Sí, no lo había dicho antes, porque necesitaba estar segura. Pero ahora lo estoy. Fue un instante eterno. En esa habitación,
No existían promesas ni culpas, solo dos corazones diciendo la verdad, sin miedo. El tiempo, sin embargo, siguió corriendo. Una notificación en el celular interrumpió el silencio. Era el hijo de Julieta, pidiéndole ayuda con unas tareas que había olvidado. Ella suspiró, tomó aire y comenzó a vestirse con premura. Él la miraba aún atónito, como si no pudiera creer lo vivido. «Lo que pasó hoy no lo olvidaré jamás», dijo ella al despedirse. «No solo por lo que hicimos, sino porque hoy dejé salir algo que llevaba guardado desde hace años. Gracias y por regalarme tu amor», respondió él abrazándola una última vez, y al salir, con el alma llena y el cuerpo vibrando aún por el encuentro, Santiago repitió en su mente una y otra vez: «Me dijo que me ama, me dijo que me ama». Y así, en medio de la brevedad, ese día quedó tatuado para siempre en la memoria de ambos. Capítulo 29. La canción nacida del alma. Santiago no podía dormir. Las palabras de Julieta seguían vibrando dentro de él como un eco cálido que no se desvanecía. Aquella confesión, «Te amo», se había quedado latiendo en su pecho como una melodía esperando nacer. No era solo la frase, era todo lo que ella había dicho en esos días. Su necesidad de vivir lo que estaban sintiendo, su deseo de atesorarlo en lo más profundo, de saborear cada instante, como si supiera que ese amor, por más fuerte que fuera, no podría gritarse al mundo. Esa madrugada, mientras todo dormía, Santiago tomó su guitarra y se sentó al borde de la cama. Las cuerdas comenzaron a hablar primero, como guiadas por el alma, y luego su voz fue hilando versos con las palabras que Julieta había escrito. «Quiero disfrutar esto que tenemos», había dicho ella una tarde cualquiera, pero para él fue poesía pura. Y de ahí nació el inicio, casi dictado por el corazón. Verso 1. «Quiero disfrutar esto que tenemos, vivir y guardar cada instante en mi ser. Llegaste y llenaste mi mundo de besos. Me das cada día un tierno amanecer». Mientras las notas surgían, Santiago imaginaba el brillo de sus ojos, la calidez de su voz en los audios que ella le enviaba desde el restaurante o desde su casa. Esa mujer que había vuelto a florecer en medio de su propio invierno, le había devuelto también a él el sentido, la fuerza y la música. Recordó cuánto esperó por escuchar «Te amo» y cómo lo había recibido como un regalo sagrado. Así nació el siguiente fragmento. Precoro. «Esperé el te amo con paciencia y entrega, como quien espera la eterna primavera. Pintaste mi alma, iluminaste mi cielo, alumbraste mi vida con estrellas de fuego». Santiago tocaba con el alma al descubierto. Cada verso era un suspiro transformado en sonido. Sabía que esa canción no sería como las otras. Esta era diferente. Esta era de los dos. Y entonces llegó el coro, con fuerza, con amor desbordado. «Coro, ahora te llevo en cada suspiro. Eres mi todo, mi luz, mi destino, mi amor sin medida y por quien respiro. El tiempo se extingue cuando estoy contigo». Terminó de escribirla poco antes del amanecer. Era como si ella hubiese estado ahí, dictándole verso por verso desde la piel y el alma. Le grabó un audio, solo la guitarra y su voz quebrada por la emoción, y junto al mensaje escribió: «Esta es tu canción, Julieta. Nació de ti, de todo lo que me diste sin darte cuenta. Gracias por existir en mí». Minutos después, ella respondió con lágrimas en la voz. Le dijo que jamás había sentido que alguien la escuchara de esa manera, que cada palabra era como verse reflejada en un espejo de amor. Esa canción se convirtió en su refugio, en su promesa muda, en el himno íntimo de un amor tan real como imposible. Y así, sin escenario ni público, nació una de las canciones más hermosas de la vida de Santiago, porque había nacido de ella. Capítulo 30. Lo que se calla por miedo. Julieta ya no podía fingir que todo estaba bien. Los días se hacían más pesados. Juan llegaba cada vez más tarde, con la mirada perdida y el olor inconfundible del alcohol. A veces inventaba reuniones de trabajo. Otras simplemente se encerraba sin dar explicaciones. Cuando ella intentaba hablar con él evadía, negaba o salía de la casa dando portazos. La distancia era evidente. El respeto, casi inexistente. Una noche, mientras los niños dormían,
Julieta tomó valor y le dijo con voz firme: «Juan, ¿me vas a seguir mintiendo? ¿Crees que no me doy cuenta de todo?». Juan no respondió. Solo se levantó del sillón y se fue al cuarto, dejándola hablando sola. Fue entonces cuando Julieta sintió que algo dentro de ella se rompía. Ya no era solo el dolor de la sospecha, era la impotencia de vivir en una casa que no sentía suya, entre personas que no la escuchaban. Esa misma noche le escribió a Santiago. Necesitaba desahogarse. «No sé por dónde empezar. Siento que me estoy apagando». Los mensajes fluyeron como un río contenido durante años. Le contó cosas que nunca se había atrevido a decir. Le habló del pasado, de cómo al casarse con Juan había renunciado a muchas cosas: sus estudios, su independencia, su vocación como docente. «Y aquí estoy, sin nada claro, sin nada mío. Al trabajo en casa, era como vivir en el aire. Tengo miedo de perderlo todo si decido irme. No tengo plaza, no tengo respaldo. Y mis hijos, ellos no tienen la culpa. No quiero que sufran más». Santiago leyó cada palabra con el alma encogida. Sintió una mezcla de rabia e impotencia. Él sabía que no podía tomar decisiones por ella, pero tampoco podía verla derrumbarse así. Entonces le respondió con cariño y firmeza: «Julieta, no estás sola. Tienes derecho a reconstruirte, a sanar, a vivir. Y aunque no puedas dar pasos gigantes, empieza con uno pequeño, uno a la vez». Ella le respondió con un corazón. Y luego otro. En medio de la noche, él le cantó de nuevo su canción, pero esta vez más despacio, como un abrigo que intentara protegerla del frío emocional que la rodeaba. Julieta lloró en silencio, y entre lágrimas y ternura, volvió a pensar en aquella frase que le dijo a Santiago días antes: «Quiero disfrutar esto que tenemos», porque en medio de todo el caos, su amor con él era el único espacio donde se sentía viva. Capítulo 31. Si tú sufres, mi alma llora. Julieta había abierto su corazón. Por fin se atrevía a contar lo que por años había guardado en silencio. Su fragilidad era tan profunda como su fortaleza. Santiago, al otro lado del teléfono, se mantenía firme, sosteniéndola como podía. No con las manos, sino con las palabras y con la música. Aquella noche, mientras el cielo comenzaba a cubrirse de estrellas, Santiago se sentó con su guitarra, el corazón latiéndole con fuerza. Cerró los ojos y pensó en ella, en su tristeza, en su lucha silenciosa, en esa sonrisa herida que aún tenía luz, y de su alma brotaron versos que se convirtieron en canción. Con voz temblorosa le mandó una nota de voz. «Amor, esto es para ti. Lo acabo de escribir, lo siento tan tuyo, tan mío. No estás sola. Escúchalo con el corazón». Y comenzó a sonar. «Si tú sufres, mi alma llora», letra de Santiago para Julieta. Verso: «Quiero verte siempre radiante, con tu risa que acaricia el viento, con tus ojitos siempre brillantes como hada del más dulce cuento. Te amo con un amor sincero, como si el amor se fuera a extinguir, con locura, con pasión, sin miedo, porque tener tu amor me hace feliz». Coro: «Si tú sufres, mi alma llora, se rompe en mil pedazos de dolor. Si tú sufres, mi alma llora, porque mi vida es tuya, corazón». Julieta escuchó la canción con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Era como si Santiago hubiera tocado cada parte rota de su alma y le hubiera puesto una caricia. Minutos después él le escribió: «No estás sola, Julieta. Estoy contigo. No puedo estar físicamente siempre, pero mi alma te abraza todos los días. Quiero verte bien, fuerte, en paz. Confía en mí, pero sobre todo, confía en ti. Lo más importante ahora es tu bienestar emocional. Y yo voy a estar aquí para lo que necesites, siempre». Ella no respondió de inmediato. Solo dejó un corazón rojo, luego otro, y luego un mensaje corto que decía: «Gracias por no soltarme cuando más me tiembla el alma». Esa noche, aunque separados, los dos durmieron con el corazón un poco más lleno. A veces el amor verdadero no se grita, solo se canta y se sostiene. Capítulo 32. Bajo acecho. El próximo encuentro entre Julieta y Santiago estaba planeado con ilusión. Habían pasado varios días sin poder verse, y ambos necesitaban esa caricia del alma, esa mirada que solo ellos entendían.
Santiago tenía su cita médica para la revisión de su ojo derecho, pero quería verla antes, aunque fuera solo unos minutos. Ese amor que se habían dado no les bastaba por mensajes. Necesitaban sentirse, abrazarse, respirar el mismo aire. Esa mañana Santiago se alistó con esmero, con el corazón latiendo como un tambor suave pero firme. Salió temprano, con dirección al lugar que habían acordado en silencio. Pero al llegar algo inesperado lo sacudió. Frente al sitio, parado con los brazos cruzados, estaba Juan, el esposo de Julieta. Santiago frenó el corazón, no el coche. Se pasó de largo con el alma encogida. ¿Qué hacía Juan ahí? ¿Lo sabía todo? ¿Julieta estaba bien? No hubo mensaje, ni aviso, nada. Solo un silencio que se sintió eterno. Aturdido se dirigió a su cita médica, pero no recordaba si le dolía el ojo o el pecho. Todo se sentía confuso. Más tarde, por la tarde, por fin recibió un mensaje de Julieta. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue?» Santiago se quedó paralizado. ¿Cómo podía ser? ¿Acaso no sabía lo que había pasado? Él respondió de inmediato con la mente aún enmarañada. ¿Qué pasó esta mañana? ¿Por qué estaba Juan en el lugar donde íbamos a vernos? Julieta tardó en responder. Cuando lo hizo, la respuesta fue desconcertante. Lo que pasa es que Juan tenía mi celular. No pude avisarte. Santiago sintió un frío en el alma. Revisó el mensaje anterior. Lo había recibido del mismo número de Julieta. Sin pensarlo más, le envió la captura. Entonces, ¿quién me escribió desde tu celular? Pasaron unos minutos eternos. Julieta respondió, no sé. Yo no fui. Las piezas comenzaron a caer con peso. Juan ya lo sabía. De alguna manera había accedido al teléfono, al lugar, a todo. Santiago y Julieta no lo habían previsto. No a esa escala. No con esa frialdad. Esa noche no hubo lágrimas, sino una tormenta silenciosa entre ellos. Pero no se soltaron. Al contrario, decidieron que aunque no podrían verse pronto, seguirían adelante, con más cautela, con más discreción. Sabían que vendrían días duros, tal vez meses sin un abrazo, sin una mirada cercana, pero jamás sin mensajes. Cada mañana, sin falta, seguían los buenos días, amor. Cada noche un te pienso, te sueño, te espero. Se mandaban audios, canciones, recuerdos. Su amor se alimentaba del alma, de las palabras que sabían a caricia. Julieta intentó salir para ir a su sesión con el terapeuta, pero Juan no se lo permitió. No hubo permiso ni explicación. Simplemente se cerraron las puertas y ella volvió a apagarse lentamente. Santiago lo supo, lo sintió. La llamó, la escribió, le recordó: «Tú no estás sola, no dejes que la oscuridad te venza. Si no puedes salir, te acompaño desde aquí. Estoy contigo aunque no me veas. Tu sanación no puede detenerse. Yo estoy contigo, amor mío». Ella, rota por dentro, le contestó: «Gracias por ser mi refugio. Tu voz es el único lugar donde puedo respirar sin miedo». Y así, con el corazón resquebrajado pero el alma unida, siguieron amándose entre las rendijas de lo permitido. Capítulo 33. La presa que despertó. La situación había cambiado. Ya no era Julieta quien se escondía. Ahora era Juan quien acechaba, el cazador, el vigilante, el que olfateaba mensajes, contraseñas, miradas, silencios. La presa, esa mujer sumisa que una vez aceptó todo por amor, por familia, por miedo, ya no existía del todo. Julieta estaba atenta. Sabía que Juan había estado revisando su teléfono, que había rastreado sus pasos, que ya nada era casual. Santiago, preocupado, se lo dijo con dolor en el alma: «Amor, cuida cada palabra, cifra tus mensajes, cambia tus contraseñas. No arriesguemos todo por un descuido». Ella lo entendía y dolía, porque lo único real, cálido y sincero que tenía en ese momento eran esos mensajes, esos audios, esa canción que Santiago le había escrito, ese amor que era su refugio. Pero las paredes se estrechaban. Una tarde, Julieta enfrentó por fin a Juan, no con gritos, sino con la calma de quien ha decidido liberarse. «Me quiero ir, ya no quiero seguir fingiendo. Esta relación está rota. Nuestros hijos lo saben y yo ya no puedo más. Tenía lista la maleta, pero llegaron tus padres y no me dejaron salir». Juan la miró con furia contenida. Su voz fue baja pero afilada. «Si te vas lo pierdes todo, y si te llevas a mis hijos, ellos también se quedan sin nada.
¿Estás dispuesta a destruir sus vidas por un capricho? Era una amenaza envuelta en chantaje. El control disfrazado de razón. Julieta no contestó. Su corazón se partía en dos. El amor de su vida, el futuro que anhelaba y sus hijos, su raíz. Pero no podía arriesgar la estabilidad de ellos. Aún no. Solo respiró hondo y se quedó. Una noche más. Un día más. Santiago no dijo nada cuando se lo contó. Solo cerró los ojos y apretó fuerte el celular contra su pecho. Por dentro, era un mar de lágrimas. Quería gritar, correr, abrazarla, sacarla de ese encierro. Pero no podía. No ahora. Te espero, amor. No importa cuánto. Te espero con mi alma en pie. Solo no te apagues otra vez, le escribió. Julieta respondió. A veces siento que no voy a lograrlo, pero cuando leo tus mensajes, me vuelvo a encontrar. Gracias por amarme sin pedirme nada más. Y esa noche, como tantas otras, durmieron separados, unidos por la palabra, por los suspiros, por una canción que aún no había terminado de escribirse, pero que ya se sentía eterna. Capítulo 34. Donde la tierra huele a paz. Después de semanas agitadas, de mensajes ocultos, lágrimas contenidas y promesas murmuradas al oído, todo parecía calmarse, al menos en la superficie. Juan, quizá notando el abismo que había entre él y Julieta, intentó acercarse. Unas flores en la mesa, un gesto amable, palabras de antes que ya no vibraban igual. Quería reconquistarla. Pero Julieta solo sonreía sin alma. Sabía que estaba perdiendo algo que ya nunca volvería a tener. Mientras tanto, Santiago, desde su rincón apartado del mundo, se mantuvo en silencio. Su pueblo natal, ese lugar que huele a tierra mojada, a café recién hecho, lo recibía con los brazos abiertos. Se sentía niño otra vez. Caminaba descalzo entre los recuerdos, mientras su corazón seguía escribiendo una historia que aún no tenía final. Fue en esos días donde comenzó a escribir esta novela. La historia de un amor improbable, de una espera que desafiaba el tiempo. Cada palabra era una caricia a Julieta, cada línea una forma de mantenerla cerca. Julieta, por su parte, tenía una travesía importante. Acompañar a su hijo a la universidad, una institución ubicada lejos de la ciudad. La emoción y la nostalgia se mezclaban en su corazón. Ver a su hijo partir era un triunfo, pero también una despedida. Ella misma conducía la camioneta. Llevaban maletas, ilusiones, consejos y un nudo en la garganta. Pero a mitad del camino, un desperfecto mecánico les complicó el viaje. Lograron llegar a duras penas, con el alma en tensión. El regreso tendría que esperar. El vehículo necesitaba reparación, y eso tomaría días. Era tiempo de vacaciones, así que tanto Julieta como Santiago permanecieron con sus respectivas familias. Ella, con la mente dividida entre la distancia de su hijo y la cercanía forzada de Juan. Él, con el corazón lleno de letras, ideas y una promesa: construir una cabaña en ese mismo pueblo donde lo vio crecer. Día tras día, Santiago cortaba madera, levantaba paredes y diseñaba cada rincón como si en algún momento ella, Julieta, pudiera llegar a habitarlo con él. No había fecha ni certeza, solo el deseo profundo de que ese refugio fuera algún día el escenario de su amor libre. Algún día este lugar será nuestro, le escribió una noche, con una foto del atardecer colándose por la ventana aún sin vidrios. Julieta respondió con una voz de audio: me harías tan feliz. Solo quiero un lugar donde pueda ser yo sin miedo, sin esconderme. Quiero despertar sin tener que fingir. Y aunque aún estaban lejos, ambos sabían que algo se estaba construyendo. Lento, pero firme, como esa cabaña, como ese amor. Esta historia continúa. ¿Qué les depara el destino a Julieta y a Santiago? Receso, ¿y ahora qué? A veces, las historias también necesitan respirar. Después de tantas emociones, encuentros furtivos, mensajes a escondidas, confesiones y lágrimas contenidas, el tiempo parece detenerse. Todo se aquieta por un instante, como si la vida diera un paso atrás para preguntar: ¿y ahora qué? Juan intenta recuperar a Julieta. ¿Es amor verdadero? ¿Es culpa? ¿Es costumbre? ¿Puede un ramo de flores borrar años de ausencia emocional? ¿Será posible volver a empezar cuando todo lo que había se ha roto en pedazos? Julieta se encuentra en una encrucijada. ¿Se quedará donde ya no ama
solo por miedo a perderlo todo? ¿O será capaz de tomar sus maletas, seguir a su hijo a la universidad, comenzar una nueva vida lejos, sola por primera vez en años? ¿Tendrá el valor de elegir su paz antes que su historia? ¿Se atreverá a caminar sin la aprobación de nadie, ni siquiera de sus propios hijos? ¿Y Santiago? ¿Qué pasará con él? Con su guitarra, con sus canciones escritas al filo de la esperanza. ¿Recuperará la vista del ojo derecho, ese que aún guarda la última imagen de Julieta en aquel beso fugaz? ¿Seguirá construyendo su cabaña como quien levanta un sueño que parece imposible? El amor que une a Santiago y Julieta ha crecido entre sombras, mensajes cifrados, promesas rotas y silencios que gritan. Pero, ¿bastará con amar para quedarse? Las preguntas están ahí, flotando como hojas en el viento. ¿Y tú, lector, qué harías si fueras Julieta? ¿Te quedarías por temor o te irías por amor a ti misma? ¿Y tú, si fueras Santiago, esperarías aunque no haya certezas o cerrarías el capítulo aún con el corazón a medias? La historia no ha terminado, apenas comienza a revelar sus verdaderos caminos. ¿Estás listo para lo que viene? Porque esta historia continuará. Capítulo 35. Entre la ilusión y la herida. Julieta, la mujer joven y hermosa, quien lucía cada vez más radiante, con su complexión delgada, bien formada y de unos ojos hermosos, había tomado una decisión que le desgarraba el alma: intentar recuperar su matrimonio. No se atrevía a dar ese paso definitivo que la separara de Juan, aunque por dentro sentía que algo se había quebrado de manera irreversible. Quizá por costumbre, quizá por miedo, quizá por los años de historia compartida, o simplemente por el temor a perderlo todo. Juan, consciente de que la estaba perdiendo, había cambiado de estrategia. La buscaba con palabras dulces, con caricias antiguas, con esa seducción que en otro tiempo la hacía temblar. Le pedía momentos a solas, encuentros íntimos donde parecía querer demostrarle que aún podían ser los mismos de antes. Julieta lo notaba extraño, distante y a la vez cercano, como si jugara un papel, pero la fragilidad de su corazón la llevó a ceder. Pensaba que tal vez todo podía tener solución después de tantos años, después de los hijos, después de todo lo compartido. Sin embargo, las sombras no tardaron en aparecer. Una vez más, la verdad la golpeó. Rumores y señales confirmaban que Juan seguía viéndose con su amante. Julieta lo enfrentó con el coraje que apenas le quedaba. «Dime la verdad, Juan». Su voz temblaba entre rabia y tristeza. «¿Sigues viéndote con ella?» Él la miró fijo, con ese tono firme que tantas veces la había confundido. «Son mentiras, Julieta. Chismes, inventos. Alguien quiere separarnos. Tú eres mi única mujer. Tú eres mi Julieta». Ella, con el alma desgarrada y el miedo a perder lo que había construido, terminó entregándose otra vez a sus brazos, convenciéndose de que el amor podía más que la traición, que aún había un camino para reparar lo roto. Mientras tanto, Santiago la sentía distante. Su corazón lo sabía. Julieta estaba intentando sostener algo que se desmoronaba, y aún así, él no dejaba de cuidarla desde lejos. Mensajes tiernos, silencios llenos de comprensión, un apoyo incondicional que jamás se quebraba. Él era la conciencia que susurraba calma, el refugio invisible que siempre estaba, aunque no pudiera tocarla. Pero Santiago también cargaba con su propio dolor. La última revisión médica no le dio buenas noticias. El doctor le habló con cautela, pero entre líneas entendió que quizá nunca recuperaría la visión de su ojo derecho. Había falsas esperanzas, promesas inciertas y una angustia que lo consumía en silencio. En las noches, cuando se quedaba a solas con su guitarra, se preguntaba: ¿podré vivir sin verla más, ni siquiera con el corazón? El destino los mantenía en un juego cruel. Julieta intentando salvar lo perdido, Santiago resistiendo con amor y dolor, ambos atados a un lazo invisible que seguía latiendo en secreto.